su misión. Su madre en su vientre le dio todo su amor, brindándole valores para ser quien él es hoy. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, mensajero de tan grandes maravillas del Señor. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, permitile formar parte de tu santa adoración. Con esta unción fue creciendo, viendo la necesidad de tantas almas perdidas, sin caminos por andar. Y así pasaron los años, concretó su decisión, consagrándose a tu lado, Dios de milagro y de amor. Te doy gracias, Dios. Buenas noches, América, bienvenidos nuevamente a este programa. Vamos a comenzar como siempre hoy en un día tan especial, en el santo nombre de la Virgen María. Vamos a consagrarnos a ella para que nos guíe y nos ilumine en este programa de evangelización. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Vamos a dar la bendición a todos los que van a escuchar el programa. Estamos con la presencia de la Virgen Infanta. El 8 fue su nacimiento, hoy el Santísimo Nombre. Que el Señor bendiga a todos los que van a escuchar este programa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, América. Bienvenidos a todos, saludamos a todos de manera general, porque sabemos todos los que están del otro lado, en las provincias, en otras ciudades, en otros países. Y les mandamos un gran abrazo desde acá y ojalá que sea de muchos frutos espirituales el programa que tenemos preparado para hoy. Lindo programa, por eso no queremos mucho extendernos con saludos. Que es hermoso. Vamos a anunciar los avisos que tenemos muy importantes porque se viene la peregrinación al santuario, a la Basílica de Luján, bajo el lema Madre, bajo tu mirada buscamos la unidad. Desde la parroquia San Vicente Palotti ya se están organizando para peregrinar el día sábado 5 de octubre. Este recorrido hacia el encuentro con María va a comenzar a las 16 horas con la Santa Misa. Y después en Merlo la salida es, partimos de acá hacia Merlo y después a General Rodríguez también a las 22 horas. El regreso después de la misa central vamos a estar organizándonos todos los peregrinos. Ya están las planillas para quienes se quieran inscribir. También tenemos avisos importantes, se vienen las misas por los enfermos, las misas del mes de septiembre. Tenemos el domingo 22 a las 11 horas y después tenemos la del domingo 22. Sí. Así que ya se nos pasó el mes, perdón, estaba buscando otra fecha pero se nos ha pasado muy rapidísimo. Vamos a la pausa para tratar con el padre Rafael Rossi. Aquí vivo en la hostia, mi Jesús, con los ojos limpios de la fe, luz que transforma todo a mi alrededor. Ángeles te adoran junto a mí,
donde te han consagrado en medio del altar. Tu presencia eucarística es real en el santo sacramento de tu altar. Nos bendices con tu gracia, con tu fuerza y con tu paz, en un acto de tu sin igual bondad. Tu presencia eucarística es real en el santo sacramento de tu altar. Y al sentir tu amor inmenso que nos toca el corazón, nos postramos en humilde adoración. Ya en este segundo bloque vamos a darle la bienvenida. Hoy un invitado muy especial, dominico Fray Rafael María Rossi, quien nos hablará cómo defenderse del demonio según San Juan de la Cruz. Buenas noches, Padre Rafael, Padre René. Buenas noches, ¿qué tal, Padre? ¿Cómo andás? Acá estamos junto con Alejandra, una locutora, y que nos acompaña acá un laico, Ignacio Carvia también. Estamos Mucho gusto, todos presentes en la radio y toda la audiencia. Vamos a hacer algo por Dios y por la patria. Buenas noches, Padre. Bueno, no queremos perder mucho tiempo con saludos. Queremos escuchar con esta hermosa catequesis que hoy nos va a compartir, y bueno, que sea de muchos frutos espirituales para todos los que estamos escuchando. Bueno, yo quería hablar un poco sobre cómo combatir al demonio, cómo defenderse, mejor dicho, de las tentaciones y de esas cosas que el diablo hace, o los diablos hacen en el mundo y en nuestra vida, conforme a las enseñanzas de San Juan de la Cruz. Porque San Juan de la Cruz, dentro de los autores espirituales, místicos, San Juan de la Cruz tuvo ese don, ese carisma, ese don de Dios, de poder explicar muchas cosas de la vida espiritual, muchas cosas que otros autores no le explican tan bien. Otros santos no tienen ese carisma. Y San Juan de la Cruz sí tuvo esa gracia y lo hace muy bien. Eso vamos a ver entonces. Y además, que San Juan de la Cruz, además de ser monje carmelita, él es uno de los fundadores de los carmelitas descalzos, junto con Santa Teresa de Jesús, y ser un gran místico, un gran confesor. Fue exorcista también, porque claro, tenía fama de santo durante su vida, y muchas veces lo consultaban con cuestiones de posesiones diabólicas, supuestas o reales, para hacer un gran discernimiento. Y por ejemplo, cierta vez había una monja en Portugal, una monja creo que de la orden de los agustinos,
en Portugal una monja famosa, porque una monja, como la llamaban, una monja extática, que entraba siempre en éxtasis y tenía visiones y revelaciones y hablaba en lenguas y decía profecías y todas las cosas, todo perfecto, ¿no? Y estaban los frailes carmelitas en una reunión, en capítulo provincial, lo llaman ellos, sí, los priores de los conventos reunidos en Portugal, creo que en Lisboa me parece que era, y el día domingo dice, vamos a ir a ver a la monja extática. Y Fray Juan de la Cruz dice, no va a ir a verla. Pero Fray Juan, ¿cómo no vas a ir a ver a la monja extática? Que habla también, que tiene revelaciones, que hace profecías, que explica el Evangelio, que tiene el don de lenguas y todas las cosas, todo perfecto. Dice, no, porque eso es falso, todo es falso. Pero no, Fray Juan, sí. Bueno, y al poco tiempo se descubrió que era todo falso. ¿Cómo se dio cuenta Fray Juan de la Cruz? Por ese don del discernimiento. Pero además, porque dice él, además del don sobrenatural de discernimiento, dice, porque esta monja está muy segura de sí misma. Y decía, sí, porque Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro. Muy segura de sí, muy segura de que todos esos fenómenos, como llamamos fenómenos sobrenaturales, o gracias extraordinarias, como visiones, revelaciones, profecías y todo eso, ¿no? De hacer milagros, etcétera, ¿no? Estaba muy segura de sí misma, ¿no? Y dice, no, porque el don de Dios engendra en nosotros humildad. Humildad, y como le pasó a San Pedro, cuando estaban en la barca, en el lago de ¿cómo se llama el lago de Galilea? De Tiberíades. Y había una gran tormenta, de viento, olas, y que la barca casi se hundía. Entonces lo despiertan a Jesús, que estaba durmiendo. Señor, Señor, que nos hundimos. Y Jesús dice, hombres de poca fe. Entonces con una palabra, dice Jesús, se calma el viento, se calma la tempestad, se calman las aguas. Y entonces Pedro, al ver esa potestad divina de Jesucristo, postrado, dice, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Esa es la actitud que engendra el toque de Dios, la humildad ante Dios. La humildad y humillarse, ¿no? Delante de Dios. Y esta monja no, dice, no, porque Dios me dijo, Dios esto y lo otro. Con mucha seguridad, dice Fray Juan de la Cruz, muy segura de sí misma. Y así, y otros casos tuvo también de exorcismo y todo eso, que él tenía ese discernimiento. Entonces, en la experiencia que él tiene, la presencia del demonio y cómo defenderse y cómo combatirlo, y por una inspiración de Dios, por supuesto. Entonces dice, él da tres consejos, ¿no? En un escrito muy breve de San Juan de la Cruz, que se llama Cautelas. Son 3 páginas. Cautelas para defenderse, dice, del mundo, del demonio y la carne, o la propia sensualidad. Entonces, siendo el tema del demonio, dice así, una cosa muy importante que hay que tener siempre en cuenta. Dice, hay que advertir que entre las muchas astucias de que el demonio usa para engañar a los espirituales, la más ordinaria es engañarlos bajo especie de bien, bajo apariencia de bien, o engañarlos con algo bueno, y no de bajo especie de mal, porque sabe que el mal conocido apenas lo tomarán. Porque la psicología humana, uno siempre quiere un bien, siempre, necesariamente. Dios ha puesto en el espíritu humano, en la voluntad humana, en los apetitos humanos, siempre queremos un bien, necesariamente. Pero un bien real. Por ejemplo,
cuando uno quiere dinero, necesita dinero, el dinero es un bien, evidentemente. Entonces, ¿qué hace? Roba, asalta un banco y alcanza un bien real. ¿Se dan cuenta? La tentación del demonio, para alcanzar este bien que te hace falta, vas a robar un banco. Porque siempre ve es por un bien que el demonio te tienta. El demonio no te tienta y dice, vamos a cometer un pecado. No. Porque uno dice, no, ¿cómo voy a cometer un pecado que ofende a Dios? El demonio te dice, vamos a conseguir plata. O vamos a conseguir la felicidad. O vamos a conseguir aprobar un examen, copiándose. Pero aprobas el examen, sacas un 10 en un examen. Puedes ser abanderado en la escuela si sacas 10. Pero en las artes, como decimos. Siempre el demonio te ofrece un bien real, pero, como decimos, desordenadamente. Es decir, alcanzar un bien, fíjense en la tentación de Eva, cuando el demonio, la serpiente en el paraíso, le habla a Eva, dialoga, y Eva dialoga, acepta el diálogo con el demonio, le dice, si ustedes comen de este árbol de la ciencia del bien y del mal, se abrirán sus ojos, y la verdad. Seréis conocedores del bien y del mal, y la verdad. Seréis como Dios, y la verdad. Pero en la desobediencia a Dios. ¿Se dan cuenta? Alcanzar un bien siempre es un bien. Plata, felicidad, diversiones, o lo que fuera. Pero con malas artes, es decir, fuera del orden divino. Y no siempre te tienta por un pecado. Algunas veces el demonio te tienta por la fantasía, la imaginación. Imaginarte. Como decía esta monjita en Portugal, Lisboa, ¿no? No eran pecados los que hacía la monja, era imaginación, fantasía. Pensaba ella que estaba iluminada por Dios, y no, era el diablo. Pero hacía profecía, y a veces, o muchas veces, cuando esta monjita explicaba el Evangelio, lo explicaba muy bien, porque el diablo sabe, el diablo no es un ignorante, el diablo sabe cómo explicar el Evangelio, y explicaba el Evangelio con mucha sabiduría, esta monjita, pero, como decimos, por una inspiración del diablo, y no por inspiración de Dios. La imaginación, la fantasía, es como Santa Teresa, hablando de la imaginación y la fantasía, insistía mucho en las monjas, y les decía, no quiero devociones bobas. Devociones bobas quiere decir eso, fantasiosas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer adoración al Santísimo. Y vemos, está la custodia expuesta, la Sagrada Eucaristía, la hostia consagrada, sobre el altar, por ejemplo, ¿no? Expuesta, y adoramos. ¿Y qué vemos? Vemos la hostia que está hecha de harina. Pero sabemos por la fe que esta hostia, que está hecha de harina, está consagrada por el sacerdote en la misa, es Cristo. ¿Se dan cuenta? Y el valor, como que he dicho, el mérito de la fe es que no vemos a Cristo, no lo vemos, y sabemos que sí, es Jesucristo, y lo adoramos. Entonces, adoramos a Cristo, ¿no? La Sagrada Eucaristía, etcétera. Pero resulta que, por ejemplo, ¿no? En la parroquia de al lado, a 20 cuadras de acá, en aquella parroquia, ¿no? El sacerdote, cuando después de la Eucaristía, de la custodia, ¿no? Sobre la hay luces celestes, luces rojas, luces amarillas. Dice, vamos a adorar a Cristo en aquella parroquia, porque allá hay luces, o sea, sale de la hostia una luz. Y en mi parroquia no hay ninguna luz. Entonces,
es la fantasía. Creemos que es mejor adorar a Cristo en la Eucaristía en aquella parroquia donde hay fenómenos de luz, así en respecto de la hostia consagrada, que en mi parroquia, que no hay ningún fenómeno de luz, que es una cosa totalmente normal o seca, digamos así. ¿Ve? La devoción boba es la que prefiere lo fantasioso, como diríamos, lo fantasioso, lo espectacular, así lo más llamativo y todo, antes que la fe. Y dice San Gregorio que justamente buscando eso más fantasioso, más tangible, más evidente, dice, perdemos el mérito de la fe. Lo dice San Gregorio respecto del apóstol Tomás. Después de la resurrección de Cristo, dice el apóstol Tomás, si no toco, no creo. Y entonces le aparece Cristo y se dice, toca. Y ahí ha perdido el mérito de la fe. Por eso digo entonces, el demonio nos tienta con cosas buenas, pero fuera del orden divino. Por eso dice San Juan de la Cruz, dice, siempre has de desconfiar de lo que parece bueno, principalmente cuando no interviene la obediencia. Es decir, en la obediencia, los religiosos, por ejemplo, en la obediencia al superior del convento, los fieles laicos, la obediencia al párroco, los curas, obediencia al obispo, los obispos, obediencia al Papa, y el Papa, obediencia a Cristo, obediencia al Evangelio. Entonces siempre hay un nivel superior, digamos, un personaje superior, al cual le debemos obediencia, y con esta obediencia nos aseguramos, o nos defendemos contra esta tentación. Como le pasó al cura de Ars. El cura de Ars, que era un gran sacerdote, un cura párroco, San Juan María Vianney, de un pueblito en Francia, pueblito llamado Ars, pero un gran confesor. Venían de toda Francia a escucharlo predicar, que era una predicación muy simple, muy profunda, muy profunda, muy santa, ¿no? Y a confesarse con él, pero de toda Francia, en una época como ahora más o menos, ¿no? Había mucho ateísmo en Francia y muchísimas conversiones de personajes importantes o de gente más simple y todo, pero muchas conversiones por la predicación y las confesiones del cura de Ars, San Juan María Vianney. Entonces el demonio, ¿qué hace? Le inspira a San Juan María Vianney que se haga cartujo, porque los cartujos son unos monjes que viven encerrados en su monasterio, se dedican a rezar y hacer penitencia, ¿no? Entonces el cura de Ars dice, es más perfecto hacerme cartujo, dedicarme todo el tiempo a la oración y la penitencia, que estar acá en la parroquia y haciendo cosas, que esto y que lo otro, ¿no? Pero, dice el cura de Ars, el santo, pero voy a preguntarle a mi obispo. Usted fue al obispo. El obispo dice, no, padre, usted es un buen confesor, dedíquese a confesar y no tenga fantasías. Y bueno, y se quedó confesor en la parroquia y venció la tentación del demonio por la obediencia al obispo. ¿Se dan cuenta? El discernimiento necesitamos alguien que nos muestre, y acá en este caso le mostró que estaba equivocado, que era una fantasía, una imaginación, que el demonio le había propuesto algo muy grande, muy importante, muy santo, pero no era lo que Dios quería. Por eso dice, jamás fuera de lo que estás obligado te muevas a hacer algo, por buena que parezca esta obra, y llena de caridad, porque siempre pensamos que lo que hacemos es por caridad, sea para ti, sea para otro cualquiera, sin orden de obediencia. Fíjense cómo dice también San Juan de la Cruz, bueno, pero ¿la obediencia a quién? Por ejemplo, los laicos no le deben obediencia al prior de mi convento. Yo vivo en un convento, Santo Domingo, y hay un fraile dominico, que es el superior mío, y le doy obediencia a él. Los laicos no.
laicos tendrán que ir a su parroquia y obedecer al párroco. Pero el párroco no es el mandón de la parroquia. El párroco a su vez debe obediencia a Cristo, al Santo Evangelio y al obispo. Y el obispo no es un mandón. No puede el obispo hacer lo que él quiera. A veces el párroco, con buena intención y con buena intención, pero equivocadamente, con buena intención, dice, bueno, esto que quiero hacer acá, esto que quiero hacer, por ejemplo, ¿no? Bueno, quiero, fíjense, para el sacerdote, el párroco, para los domingos, puede decir cierta cantidad de misas, creo que 3 misas el día domingo. Para decir 4 o 5 misas tiene que tener permiso del obispo, explícitamente. Y entonces el párroco dice, no, pero tengo tantas parroquias y tantas capillas, si le pido al obispo no me da el permiso, entonces lo hago sin permiso. Ven la tentación, por esa obra buena, escaparse en la obediencia y en el discernimiento. Y Santa Teresa, que era monja, lógicamente, era la priora del convento, no debía obediencia, era ella la priora. Se le aparece Jesucristo muchas veces, le habla, le enseña, le indica tal cosa. Dice, Teresa, tiene que hacer esto, esto y esto. Pero tienes que ir a pedir permiso a tu confesor. Si tu confesor te da permiso, hazlo. Si no, no. Y eso que era el mismo Jesucristo, que se le aparecía y le decía lo que tenía que hacer, pero pedir permiso al confesor. Y cierta vez se le apareció el diablo bajo la apariencia de Jesucristo. Era el diablo desfigurado o disfrazado de Cristo. Teresa, tiene que hacer esto, 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 pero no le digas nada a tu confesor. ¿Se dan cuenta? La trampa. No le digas nada a tu confesor, a tu director espiritual. Eso es lo que busca el demonio, hacer las cosas buenas sin el mérito y la virtud de la obediencia. ¿Se dan cuenta? Y después dice San Juan de la Cruz, bueno, pero ¿a quién a que le demos obediencia? Al director espiritual, al párroco, al obispo, al papa, a los menores de edad, a sus padres, ¿no es cierto? Pero tengan en cuenta que el prior, el párroco, el director espiritual, no es Dios, cuidado. Y por eso San Pedro dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. De tal manera que si mi confesor, mi director espiritual, el párroco, el obispo, el papa, mandan algo contra el Evangelio, por ejemplo, no realizar una obra de misericordia. Fíjense cómo Jesucristo, entre las obras de misericordia, dice visitar a los presos. Es una obra de misericordia cristiana. Hace poco hemos visto cómo unos personajes fueron a visitar a los militares presos, ¿no? Y algunos obispos se enojaron muchísimo que visitaran a los militares presos, como si fuera un delito y un pecado, cuando es una obra de misericordia, ¿sí? Y para hacer esa misericordia, lógicamente, los que fueron a visitar a los presos no tenían que pedir permiso a ningún obispo, no. Y a un sacerdote que promovió esto, esa misericordia, lo echaron, como dicen ahora, lo cancelaron. Es decir, por un mandato en contra del Evangelio, no podemos guiarnos por esa obediencia. En otras cosas sí, pero cuando es contra el Evangelio, contra la ley de Dios, etcétera, evidentemente hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero, también agrega San Juan de la Cruz, ojo, porque nosotros fácilmente le escapamos a la obediencia. Entonces dice, cuidado. ¿Por qué? Porque tu confesor, tu párroco, tu obispo, tu superior del convento o el papa son realmente representantes de Dios, de Cristo. Ojo.
No es que porque no me deja hacer lo que quiero, porque no me deja hacer la buena obra que quiero, ya no le hago caso. No, son realmente representantes de Cristo en la tierra. Y si yo veo que lo que me dice que haga mi confesor o mi párroco no va contra el Evangelio, entonces hay que obedecerlo. Si va contra el Evangelio, no. Por eso dice, no mires a tu superior, párroco, al confesor, al obispo, con menos ojos que a Dios. Porque la iglesia no es como, por ejemplo, el ejército. En el ejército, vieron que está el coronel, el mayor, el capitán, el teniente, subteniente, sargento. Es una cuestión organizativa en el ejército y que tiene que funcionar bien. En la iglesia no es una cuestión de organización, sino según el mandato de Cristo. Y Jesucristo encomendó a los obispos, como vicarios de Jesucristo verdaderamente, la autoridad de Cristo en la diócesis. Subordinados a Cristo, insisto, que si actúan insubordinados a Cristo, haciendo cosas que están en contra del Evangelio, no hay que hacerles caso. Pero si no, sí hay que hacerles caso. No por una cuestión organizativa, sino porque son vicarios de Cristo. Y lo tercero que dice San Juan de la Cruz, dice, lo que directamente va contra el demonio totalmente es la humildad. Porque lo que hace el demonio para tentarnos y vencernos, hacernos creer que somos buenos, hacernos creer que somos mejores que otros, como la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oraba de pie en el templo, en la sinagoga, decía, Señor, te doy gracias porque soy bueno. ¿Se dan cuenta? Es el diablo directamente. Te doy gracias porque soy bueno y no soy malo como los otros, no soy pecador como los otros. Y el publicano, que era un gran pecador, dice, estaba de rodillas al fondo del templo, de la sinagoga, no se atrevía a levantar los ojos al cielo, y golpeándose el pecho decía, Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. ¿Se dan cuenta? Y dice Jesús, este publicano volvió a su casa justificado, santificado, por ese acto de gran humillación, de humildad. El fariseo volvió a su casa con otro pecado más, la soberbia. Por eso dice San Juan de la Cruz, de corazón procura siempre humillarte, de palabra y de obra, alegrándote del bien de los otros como si fuera tu propio bien. Y procura ejercitar esto, la humillación, la humildad, más en los que menos te caen en gracia. Y sea siempre más sabido de ser enseñado de todos que querer enseñar aún al que es menos que todos. Es decir, la humillación y la humildad, eso vence todas las astucias del demonio. Y por eso, relacionado con lo anterior, creer que sabemos más que el obispo o más que el papa. Por empezar, que para criticar al papa hay que saber mucha teología. Y generalmente criticamos primero por lo que sale en los diarios, la declaración del papa como publican los diarios, lo cual no es muy certero de que sea eso lo que dice el papa, habría que ver. Y segundo, que criticamos por lo que leímos en el catecismo de la Iglesia Católica. No, hay que saber teología. Si uno supiera teología bien, entonces podría discernir en las cosas que dice el Papa o el obispo o el párroco, si no, acá está equivocado. Pero si no, no. Si no, mejor, si mire, yo no sé nada, dejo en las manos de Dios, aquello que evidentemente es pecado, no lo obedecemos de ninguna manera. Aunque sea un pecado venial chiquitito, de ninguna manera, porque el pecado siempre ofende a Dios. Y todas las cosas que no entiendo, bueno, obedecemos y dejamos que Dios se ocupe de lo que yo no entiendo. Y así entonces vencemos las tentaciones, vencemos las astucias, las artimañas y las trampas del diablo, porque es muy tramposo y muy astuto. Por eso se compara, o la metáfora, la analogía que utiliza en la Biblia, la serpiente. Porque vieron que las víboras, las serpientes, se arrastran por el suelo
Y si hay pasto, no la vemos la serpiente. Esa es la metáfora o la analogía para decir la astucia. El demonio viene así, agazapado, escondiéndose para engañarnos. La serpiente es la más astuta de todos los animales. El diablo es sumamente más inteligente y astuto que cualquiera de nosotros, pero no más astuto que Dios nuestro Señor. Así que eso. Bueno, eso. Y después lean, si pueden, búsquense ese texto que decía cautelas, así se llama el texto breve, cautelas en San Juan de la Cruz. Y en la mitad del texto, decía son 3 páginas nada más, a la mitad del texto están las 3 cautelas contra el demonio, contra las astucias del demonio. Así que bueno, eso supongo que está más o menos claro, o no lo sé. La verdad, padre, que estábamos escuchando muy atentos y, bueno, cuántas enseñanzas, ¿no?, de San Juan de la Cruz. Imagino que él también utilizaba las armas, ¿no?, contra el demonio. ¿Usted podría explicar la oración, la confesión, cómo nos preparamos nosotros también, ¿no?, contra las astucias estas del maligno para que nos engañe? Lo primero es la humildad. Esa es la base de todo. De no creernos buenos, de no creernos elegidos de Dios, de no creernos alumbrados, de no creernos no sé qué, nada. Somos los últimos de los últimos. Esa es la base. Y después, como decía, ese discernimiento, en lo que hay que obedecer y en lo que no hay que obedecer. Así es. Bueno. Padre, una consultita. Sí. En esta época de la iglesia hay mucha gente que está con un mensaje, ahí puede haber imaginación o alucinación, así, mensajes privados, sí, puede haber mucha alucinación, imaginación o la misma astucia del demonio, ¿no?, que inspira. Sí, totalmente. El demonio promueve las revelaciones privadas y él mismo revela cosas aparentemente verdaderas, o a veces son verdaderas, pero engañosas. Sobre todo porque a mucha gente le gusta escuchar, ya viene el fin del mundo, ya vienen 3 días de oscuridad, ya viene la bomba atómica, ¿viste? Toda cosa así, tipo Hollywood. Es interesantísima, pero es falso, ¿viste? Por eso hay que guiarse por el Evangelio. Chao. ¿Viste? Es lo más seguro que existe. Y las revelaciones que están aprobadas por el obispo, por ejemplo San Nicolás, ahí está aprobado lo de San Nicolás. En cambio lo de Salta no está aprobado de ninguna manera. Lo de Medjugorje no está aprobado de ninguna manera. En cambio, lo de Fátima, lo de Lourdes sí está aprobado. Eso es seguro. Lo otro no sabemos. ¿Quién es el que habla ahí? Si es Dios, la Virgen, el diablo, no lo sé. Por eso, en ese tema, más particularmente, sujetarse a lo que diga el obispo. Hay una... Sí, padre. No, estaba mirando acá, y hay una frase de mí que me encanta de San Juan de la Cruz que dice: al atardecer de nuestras vidas seremos juzgados por el amor. Y sí. Me encanta esa frase, esa reflexión, siempre la tengo presente. Y bueno, como él también nos enseña, ¿no?, de esto de prepararnos también para el cielo. Claro, porque eso que dice el amor San Juan de la Cruz es la virtud de la caridad, evidentemente, pero además de que hay que amar a Dios, amar al prójimo, por supuesto, ¿no? Pero además dice, el amor a Dios es como un fuente de un conocimiento místico, es como una luz mística para el discernimiento espiritual, el amor verdadero, la devoción que tengamos a Cristo, a la Santísima Virgen. Eso enciende en nosotros ese conocimiento, es un plus, digamos así, en el conocimiento de las cosas de Dios, por el don del Espíritu Santo de sabiduría. Así que sí, el amor es todo. Si no hay amor, estamos fritos, ¿viste? No hay nada. Sí, otra de las frases que él dice: no sospeches mal contra tu hermano, porque este pensamiento quita la pureza del corazón. Esto de juzgar, ¿no?, también a los demás. Eso está en las cautelas, me parece también, ¿no? Hay un punto de las cautelas que habla de eso, no fijarse qué hacen o qué no hacen los demás, ¿viste? Fijarse en Dios y hacer las cosas bien nosotros. Así que bueno. Padre, una consultita, a ver,
sí. No, más que no. Usted también ha sido exorcista o es exorcista, ¿no? Pero ¿qué santo le llama la atención a la lucha con el demonio, sí? O la... ¿Cómo? No entiendo, no escuché ¿Qué bien. santo le llamó mucho más la atención a la lucha con el demonio? ¿Padre Pío, Cura de Ars o todos? Bueno, en general todos los santos han tenido, Sí, sí. Don Bosco, por ejemplo, ¿no? Sí. Es que se han tenido que ver mucho con el diablo. Santo Tomás, Santo Domingo, un poco todos. Sí, sí. En algunos es de un modo más llamativo, como el Padre Pío, ¿no es cierto? Donde más visiblemente el demonio lo molestaba, pero en general todos los peculiaridades, por ejemplo, el diablo no solamente lo tentó como explicaba, ¿no? Con ese deseo de hacerse cartujo, sino que lo molestaba y no lo dejaba dormir de noche, para que estuviera cansado durante el día y no pudiera confesar a la gente. Igual iban confesaba. Así que sí, todos los santos en general han peleado así contra el diablo. Y han vencido, a veces no, pero al final sí. En cuanto a las prácticas actuales de la New Age, casi todas, digamos, somos todas bien oscuras, ¿no? Bien del maligno, ¿no? Para que pueda aclarar un poquito para gente, las prácticas de la nueva era, todos son diabólicas, ¿puede aclarar un poquito? Bueno, todo no, pero algunas sí, ¿ves? Por ejemplo, el Reiki sí, porque en el Reiki, que es una especie de espiritismo, hay que invocar espíritus, ¿viste? Cuando vos invocas espíritus, no estás invocando ni a los santos, ni a los ángeles, ni a la Virgen María, ¿no? Invocar espíritus es a los diablos, ¿eh? Porque el espiritismo, algunos grupos de espiritistas invocan a los diablos, ¿no? El Reiki sí, esa invocación del demonio, ¿no? Después, por ejemplo, el Enneagrama tiene algo de eso también. Después también, por ejemplo, eso de sanación intergeneracional, esas cosas también son prácticas tipo espiritistas, que aunque no es directamente que invoca al demonio, pero indirectamente está actuando, porque está queriendo hacer una especie de sanación intergeneracional, pero no según el plan de Dios, sino según un plan raro, no sé de quién, ¿viste? Pero no es de Dios eso. Padre, para los jóvenes, el juego de la copa, la ouija, clarito. Bueno, ¿no? eso es lo más simple y lo más peligroso, ¿no? Porque lo hacen para divertirse, a veces por curiosidad. Lo de la copa sí, eso es explícitamente el demonio, y la ouija también. Y después hay otros sistemas más fáciles, más simples, pero siempre, como te digo, invocar un espíritu. ¿Qué espíritu es el que invocas? Si vos no estás invocando al Padre Pío, o no estás invocando a Don Bosco, por un espíritu en abstracto o sin nombre, es un diablo, ¿viste? Y el diablo, si vos lo invocás, enseguida viene, ¿viste? No se hace esperar, porque te agarra de las orejas y nomás y te engaña, te envuelve, y te hace trabajar para él, ¿eh? Es decir, había un caso que me tocó hace muchos años, un grupo así de universitarios, ¿no? Entonces que estaban en un pensionado universitario, ¿viste? Y entonces una noche hicieron juego de la copa, ¿no? Entonces invocaban el espíritu, no sé cuánto, y el espíritu hablaba, ¿viste? A través de la copa que se mueve, les hablaba, les decía esto, lo otro, todo, ¿no? ¡Qué bárbaro! Y les hablaba muy bien, ¿viste? Dice, bueno, tienen que portarse bien, tienen que estudiar, todo bien les hablaba. Hasta que un día, ¿viste? Como les gustó, lo hacían todos los fines de semana, se juntaban para hacer el juego de la copa, ¿no? Hasta que un día, o una noche, dice, bueno, hay en otro departamento, digamos, hay un alumno de tal carrera, no sé quién es, que les tiene envidia a usted, porque ustedes son más inteligentes que él, y él les tiene envidia, tiene que ir y matarlo. Y ahí se asustaron, ¿viste? Por supuesto, ¿no? Pero llegó, primero los engañó, después los hizo tener confianza, y después viene la tentación de cometer un pecado. Y ahí se asustaron, bueno, me vinieron a ver, y entonces fui a bendecir el departamento, los confesé a todos, y les di una paliza tremenda, ¿ves? Por sonso, ¿viste? Por curiosidad, por jugar una cosa curiosa y algo así como interesante y no sé qué otra cosa decir, ¿no? Pero que ofende a Dios. El primer pecado era eso, la curiosidad de invocar un espíritu sin saber quién es ese espíritu. Así que sí, hay que cuidarse mucho de eso.
Sí, lamentablemente está pasando mucho con los jóvenes a través de la tecnología, ¿no? Hay juegos que presentan retos, ¿no? Y bueno, hasta han llegado hasta suicidios. Sí, eso no sé si será del diablo, pero eso es una cosa estúpida totalmente, ¿no? Se aprovecha de la estupidez de los jóvenes, ¿qué va a ser? Porque un problema de la modernidad es la anulación de la racionalidad. Entonces, toda la vida nuestra son emociones, fantasías, imaginación. Por ejemplo, eso de autopercibirse varón, autopercibirse mujer, eso es fantasía, es imaginación, no es real. Si sos varón, si sos mujer. Había uno que se autopercibía como perro, y evidentemente no era un perro. Sí, fomentar la fantasía distorsionada, y entonces eso de ninguna manera te acerca a Dios, al contrario, te aparta de Dios. Y el demonio fomenta esa imaginación distorsionada para debilitarte. Entonces, cualquier cosa que sea emocionante, vale, drogarte, suicidarte, matar a otro, cortarte las venas, que fuera, son emociones irracionales, que son pecados que ofenden a Dios. Así que bueno, todo eso y mucho más. Lean San Juan de la Cruz y lean, no sé qué, el Padre Pío, ¿cierto? Don Bosco. Padre, acá un oyente me manda una pregunta justo por WhatsApp. Me pregunta si nosotros tenemos alguna persona conocida o allegada que sabemos que hay una posesión o algo, si nosotros corremos algún riesgo de rezar por esa persona o le corresponde directamente a un sacerdote, exorcista. No, rezar siempre es bueno. Rezar por una persona, el diablo va a molestarte, sí, pero no hay que tener miedo de eso, ¿viste? Es un acto de caridad. Rezar por una persona que está poseída o supuestamente poseída, ¿no? Hay que visitar a un sacerdote, por supuesto, pero también vos tenés que rezar, porque es como esa fantasía, esa cosa que corre por ahí, dice, va a haber 3 días de oscuridad, ¿no es cierto? Encerrate en tu casa, prende velas benditas, y si alguien golpea la puerta y quiere entrar, no le abras, déjalo que se muera afuera, porque todos los que tienen fuerza van a morir, que se muera, ¿viste? Pero no le abras la puerta, ¿te das cuenta? Contra la caridad, y eso es del diablo. Entonces acá lo mismo, tenés miedo de rezar porque el diablo te puede hacer algo, y si el diablo te hace algo, embromate, pero no dejes de ejercitar la caridad, que es la virtud primera de todas, ¿no? Si hay que rezar por los que tienen problemas, por los poseídos, lo que fuera, rezar, y bueno, también el diablo puede embromarte, embromate, pero vos le embromás al diablo porque está haciendo una obra de caridad, y eso es lo que más bronca le da a él. Bueno, Padre, la verdad que un hermoso programa, una hermosa catequesis nos ha dado en este día. Le agradecemos de corazón, hemos aprendido mucho y bueno, Dios quiera que nos ilumine a todos para este don de discernimiento para saber manejarnos en la vida siempre por el camino del bien. Sí. Bueno, le doy la bendición y terminamos. Bueno, Padre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, muy buenas noches y saludos a todos. Muchas gracias, Padre. Adiós. Bueno, vamos finalizando el programa. Realmente faltan unos minutitos, realmente muy enriquecedor este programa para manejarnos, para saber, ¿no? Y aprender cada día la astucia del demonio, ¿no? Para siempre llevarnos por el camino que no es de Dios, para disfrazado, ¿no? Como decía el Padre recién. Así que bueno, mucha oración para este discernimiento, para que nos ayude siempre Dios a... Existía mucho la humildad, ¿no? Qué importante esa virtud que ayuda mucho, no soporta el maligno. Humildad, caridad y obediencia fue lo que más remarcó, ¿no? El Padre, así que bueno, a ejercitar esas virtudes. Bueno, vamos terminando este programa en el día del Santísimo Nombre de la Virgen María. Qué mejor pedirle a ella, ¿no? Que pisó la cabeza del demonio, ¿no? Pedirle más humildad, más fe, más pureza del alma. Realmente en estos tiempos que no es que son tiempos de mucha fe, tiempos de un crecimiento de la iglesia, ¿no? Hay mucha oscuridad y bueno,
y hay mucha confusión. Entonces por eso hay que pedirle mucho a Dios humildad, oración del corazón, ¿no? Y mucho discernimiento para esta época, ¿no? No vayamos a buscar afán de novedades o a buscar cosas, apariciones, que Dios me hable, ¿no? Es muy lindo que con mucha humildad vivir nuestra fe. Está Jesús vivo en la Eucaristía. Sí, y bueno, dice escuchar a Dios en el silencio del corazón, como siempre, dice también el Padre, ¿no? A través de la oración. Y bueno, hermoso programa nos ha regalado hoy el Padre con esta catequesis. Nos encontramos el próximo jueves, ¿no? Sí, como el Padre ya dio la bendición, vamos a decir buenas noches, América, que sea de mucha, aprendizaje lo que dio el Padre, sea bien aprovechado. Buenas noches, familia.